¿Qué es lo que es la microbiota? ¿Cómo la podrían definir? Como la flora normal, la comensal, ¿o no? Microbiota. Flora comensal o flora normal. Gracias. Podría ser flora residente. Ya, y si yo les hablo de flora residente, ¿qué entienden ustedes por flora residente? Que está en el cuerpo, ¿cierto? ¿En cualquier parte del cuerpo? En parte específica. Depende de la parte del cuerpo. Sí, depende de la parte del cuerpo, porque la microbiota que ustedes tienen en las manos es distinta a la que tienen, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal. Ahora, ¿qué entienden por bacterias patógenas? Son las que producen enfermedad, ¿cierto? Por lo tanto, no todas las bacterias son productoras de enfermedad. Y si yo les hablo de bacterias oportunistas, Son las que aprovechan la oportunidad que producen enfermedad, ¿cierto? Por lo tanto, dentro de la flora residente que nosotros tenemos ciertas bacterias que son oportunistas, es decir, van a aprovechar la oportunidad de producir enfermedad cuando nosotros tenemos inmunodeprimidos, cuando, por ejemplo, tengamos una herida y se pierda la primera barrera, porque la primera barrera de protección que tenemos es la piel. Si usted se rompe la piel por una herida, por un zancudo, por una picadura, por una lesión, está rompiendo su primera barrera de protección. Por lo tanto, la bacteria oportunista, si puede encontrar la oportunidad, va a producir infección. ¿Ya? Entonces, ¿la microbiota qué era? La microbiota es la flora residente o la cantidad de bacterias que están presentes en un organismo que son no patógenas. No producen enfermedad. Bacterias presentes. Ay, perdón. Entonces, cantidad de células bacterianas presentes en nuestro organismo supera al menos en 10 veces nuestras propias células. Es decir, la cantidad de bacterias que usted tiene es 10 veces mayor a la cantidad de células que tiene en todo su cuerpo. Por lo tanto, ¿tenemos o no tenemos bacterias? Sí tenemos, y hartas. Ustedes, hombres, tienen las mismas bacterias que nosotros, pero en distintas proporciones. La flora normal del hombre, por ejemplo, en su zona genital, no es la misma flora normal que tienen las mujeres, es distinta. ¿Ya? No tiene la misma distribución tampoco en todo el cuerpo. Microbiota, conjunto de microorganismos que se localizan de manera normal en distintos sitios del cuerpo humano. Sinónimo, flora normal, flora habitual o microbiota, o también flora residente. Y la flora transitoria, ¿qué significa que sea transitoria? Se puede eliminar, por ejemplo, con un lavado de manos. Exacto, muy bien, señorita. La flora transitoria es la flora que ustedes eliminan con el lavado de manos clínico. Y con el lavado de manos quirúrgico, ¿qué eliminan? La transitoria y la microbiota comensal. Claro. Exactamente. Cuando uno hace el lavado de manos quirúrgico, que es hasta el codo, ¿y cuántos minutos dura? De 4 a 6 minutos. Ya, perfecto. Tiene súper claro el lavado de manos. Si ustedes lo ocupan más que nosotros, yo como tecnólogo ocupo el lavado de manos clínico. Para hacer un procedimiento, para tomar una muestra, para trabajar con una muestra, lavado de manos clínico, 11 pasos. Nada más. Es lo que yo requiero para mi trabajo. Para ustedes, si entran a pabellón, el lavado de manos quirúrgico. Y cuando yo hago el lavado de manos clínico, elimino la flora transitoria. Nada más. En cambio, cuando yo hago el lavado de manos quirúrgico, elimino flora transitoria y parte de la flora residente. Porque ustedes no pueden entrar a operar a alguien o asistir en una operación que están vendiendo bacterias. Entonces, cuando ustedes se lavan las manos quirúrgicas, levantan las manos, entran y se colocan los guantes. Y los guantes tienen un procedimiento para colocarse. La idea es no tocar el guante por fuera, porque si no también lo contaminan. Entonces, este dibujo que ustedes ven aquí
un dibujo súper didáctico, te demuestra la cantidad de bacterias que usted tiene de la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies. Es decir, usted no está solo. No se va a sentir nunca solo, porque usted va a tener siempre bacterias en su cuerpo. Por todas partes. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos? ¿Por qué tenemos bacterias? A ver. Para protegernos. Para protegernos, por lo tanto, es parte de nuestra protección. Las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo son protecciones. Así como tenemos piel, pelo en todas partes del cuerpo, que también son una barrera de protección. Las bacterias también lo son. Por lo tanto, regulación de la acidez intestinal. Usted en su intestino está lleno de bacterias. Y eso hace que usted tenga cierto metabolismo intestinal y que baje la acidez de muchos elementos que usted come. Metabolismo de ácidos y pigmentos biliares. Degradación del colesterol. Metabolismo de medicamentos y rescate de nutrientes, como por ejemplo hidratos de carbono, proteínas no degradadas. Y además una función protectora frente a bacterias patógenas. Porque cuando quiere entrar una bacteria patógena a su organismo, la bacteria residente va a tratar de competir para eliminarla. Si logra eliminarla, usted no se va a enfermar. Si no la logra eliminar, usted sí se va a enfermar. Por lo tanto, la flora residente que usted tiene, lo ideal es no eliminarla. Si usted la elimina, está eliminando una capa protectora. Es lo que está haciendo. Es por eso que no se recomienda que la gente se automedique, porque puede eliminar a las bacterias que la están ayudando. No, porque la automedicación no está aconsejada, porque usted lo que está haciendo es dando la información a las bacterias de los antibióticos. La bacteria toma esa información, muta, y de esa forma se vuelve resistente. Perfecto. Dígame. Pero, por ejemplo, si en un futuro los antibióticos se vuelven resistentes, No, la bacteria se vuelve o sea, la resistente. bacteria se vuelve resistente a los antibióticos, Nos vamos a morir todos. pero siempre hay, Pero si es cierto. que no toman antibióticos porque sí, esas personas aún así no van a generar ese... No, porque la bacteria es la que Claro, tiene que la bacteria la persona tiene la resistencia es la bacteria. La bacteria, se transmite. cuando usted, por ejemplo, hay personas que, no sé, les duele un poco la garganta y toman amoxicilina. Lo primero que toman es amoxicilina. Entonces, ¿qué es lo que hace la bacteria? La bacteria cacha que usted tomó una molécula. Y los antibióticos y las drogas, los fármacos son una molécula, ¿cierto? Una molécula química que está compuesta por un montón de elementos químicos. Entonces, ¿qué es lo que hace la bacteria? Como la bacteria tiene DNA, tiene material genético, ¿cierto? Toma esa información y saca el rollo de la, por decirlo de alguna forma bien coloquial, saca el rollo del antibiótico. Saca qué es lo que es el antibiótico, qué moléculas tiene. Y muta su información genética, la cambia de tal forma que cuando se vuelve a presentar ese antibiótico, la bacteria sabe cómo puede eliminarlo o cómo puede ser resistente, cómo puede defenderse. Por lo tanto, el antibiótico no puede hacer nada. Porque, por ejemplo, personalmente había años que no me recetaban antibióticos. Años. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora tengo una bacteria y tomo antibióticos, Le van a dar un antibiótico de primera generación, porque usted no está, la bacteria no está expuesta a ningún antibiótico. Entonces, un antibiótico de primera generación que usted nunca lo ha usado va a ser, claro, le va a ser efectivo. Ahora, si usted toma repetición amoxicilina durante 5 años, probablemente acepte la amoxicilina, no le haga Pero absolutamente esas nada. bacterias patógenas son activadas en el cuerpo o son externas las que llegan y te causan. Porque, por ejemplo, si son bacterias que llegan desde afuera, ¿Sí? esas bacterias ya pueden manipular. Exactamente, claro, sí. Entonces, no es como el sistema inmunitario que dice si ella no se. Sí. No es regulada. Eso también es cierto. Si usted se contagia con una bacteria que ya de las medio ambiente, supongamos, empieza con superar. Y dentro del hospital, usted se contagia con un estáfilo. Ese estáfilo que usted se contagió dentro del hospital debe de resistencia, porque ha estado expuesto muchas veces. Por lo tanto, ese estáfilo, esa bacteria tiene tanta información que probablemente la amoxicilina que usted le dé no le haga nada, le den una tetracina tampoco, porque la bacteria con la que usted se contagió ya viene de antes con una resistencia antibiótica. Por eso le dije, si usted de aquí a 20 años más
las bacterias cada vez se están volviendo más resistentes. Puede dar una pandemia por una bacteria y puede quedar en la crema. Porque si no tenemos cómo matarla, lo único que mata las bacterias son los antibióticos, no hay otra cosa. Aquí no sirven los antivirales, los micot, porque esos son para otros microorganismos. Y además, dentro del grupo de antibióticos, tenemos antibióticos que permiten el freno de la reproducción bacteriana. Y por otro lado, hay antibióticos que matan a la bacteria. Por lo tanto, si yo tomo un bacteriostático, que es aquel antibiótico que frena la reproducción, la bacteria no se va a reproducir, pero en cualquier momento se puede tomar esa información y vuelve a volver a reproducirse. Los antibióticos actúan de diferentes formas, no actúan todos igual. Algunos van directo contra el ADN, otros van contra la pared, otros van contra enzima, depende del antibiótico. Por eso hay tantos antibióticos. ¿Ya? Ay. ¿Qué más hacen estas bacterias residentes? Sintetizan y excretan vitaminas absorbidas como nutrientes por el huésped, vitamina K y vitamina B12. Previene colonización por patógenos a través de competición por receptores y nutrientes. Esta es la forma de que la bacteria residente compite con este agente patógeno que quiere entrar. Antagonista a otras bacterias, es decir, produce ácidos grasos que son bactericinas. Estimula el sistema inmune con producción de anticuerpos que reaccionan de forma cruzada con patógenos. Cuando usted tiene una bacteria residente, también el sistema inmune se activa y de esa forma usted tiene anticuerpos dando vueltas en su organismo. Desventajas. ¿Pueden producir enfermedad? Sí, pueden producir enfermedad. ¿Cuándo, por ejemplo? Cuando usted tiene un intestino perforado. Si usted tiene o les llega un paciente que tuvo un accidente y tiene el intestino perforado, el intestino está lleno de bacterias. Lleno. Por lo tanto, si hay una herida o una perforación del intestino, todas esas bacterias pueden pasar al sistema circulatorio, llega la bacteria a la sangre y queda una septicemia, se produce una septicemia. Eso es porque el ambiente de cada bacteria es como especializado para cada una. Exactamente. Su flora residente en el intestino es distinta a su flora residente en su garganta, por ejemplo, o en la nariz. Extracción dental. Cada vez que ustedes extraen un diente, la boca está llena de bacterias también. La limpieza de dientes es limpieza, no desinfección. Por lo tanto, usted lava los dientes las 3 o 4 veces al día, no sé cuántas veces lava los dientes, usted está limpiando los dientes, pero no está desinfectando. Por lo tanto, si yo tomo una muestra de esos dientes, van a haber bacterias. Por lo tanto, si usted se saca un diente, tiene que tomar un antibiótico, porque el ambiente donde está ese diente hay bacterias. Y al sacar un diente queda un orificio, ¿cierto? Queda la piel, no la piel, sino la mucosa expuesta, y por ahí pueden ser una bacteria. Y llegar al hueso y llegar luego al sistema circulatorio. Asciende del periné hacia la uretra. Cambios ambiente local, el pH. Si usted cambia el pH, por ejemplo, ahora con el uso del alcohol gel, ¿ustedes han pensado que con el alcohol no se matan las bacterias? ¿Se matan o no se matan? No, ¿cierto? Pero sí usted está bajando su flora porque está expuesto todo el día al alcohol. Por lo tanto, a la bacteria algo le va a pasar si usted está todo el día echándose alcohol. Bajando su... ¿Con qué? Con los jabones íntimos, que siempre me recomiendan usar. Pasa lo mismo. Íntimos, los jabones para mujeres. Cambia usted el pH, y si usted cambia el pH, de cierta zona puede que aumente la flora residente y se haga más patógena. Diseminación por contigüidad, lo que pasa es del ano al tracto urinario en las mujeres. Eso es diseminación por contigüidad. Porque si usted se limpia mal, usted puede pasar a llevar una bacteria y del ano transportarla al tracto urinario y usted se le va a producir una infección urinaria. Ineficiencia del sistema inmune, puede que usted sea
tenga resistencia al sistema inmune, por lo tanto no produzca anticuerpos, y sobrecrecimiento. Aumentando por ejemplo, nos vamos a salir un poco de las bacterias. La cándida es un hongo. Y la cándida SP también es parte de la flora normal. Es un hongo que las mujeres tenemos en gran cantidad en nuestro aparato genital. Por lo tanto, nosotros podemos contagiar a los hombres de cándida. Y además, si yo tengo o uso, por ejemplo, jabones íntimos o muchos antimicóticos, puedo probablemente bajar la cantidad de cándida y de esa forma estar desprotegida y poder tener una infección, una vaginitis. Porque cuando piensen ustedes en flora normal, no solo tienen que pensar en bacterias, también tienen que pensar en hongos. Y nosotros tenemos hongos como flora normal. Y la cándida es una de ellas. ¿La cándida es un hongo? Es un hongo, sí. Y la enfermedad se llama candidiasis. Y la candidiasis puede ser vaginal, uretral o mucosa. Se puede tener una cándida en la boca producto de qué? Por a través de sexo oral, por ejemplo. Uno se puede contagiar con cándida. ¿Y por qué nos va a dar enfermedad de cándida si ya la tenemos? Porque aumenta el crecimiento, pues, sobrecrecimiento. Ah, ya. Si usted aumenta el número de bacterias, o en este caso el número de hongos, Si no tenemos lo puede- normal, exactamente, usted puede producir una enfermedad. De acá tenemos las enfermedades que pueden producir abscesos, caries dentales, sepsis, endocarditis, neumonía, gastroenteritis o peritonitis y peritonitis y enfermedades del tracto urogenital. Porque es ahí donde se encuentran la microbiota. Entonces, esos son los lugares donde Hay mayor cantidad de riesgo microbiota, sí. o hay más cantidad de bacterias. Es donde se puede producir la infección por bacterias residentes. Porque nosotros en el corazón no tenemos bacterias, pero se puede producir una endocarditis producto de una bacteria, de una bacteria residente. ¿Qué es lo que es la microbiota residente? O microbiota normal, o flora normal. Y antes se usaba más el término flora, porque cuando uno habla de flora, habla de, como que toma en cuenta todos los microorganismos. Cuando uno habla de microbiota, la gente piensa solamente en bacterias. Y no es así. La microbiota está compuesta por bacterias, por hongos, parásitos, no. Porque no es normal que tengamos piojos, que tengamos garrapatas, que tengamos sarna. Eso no es parte de la microbiota. Por lo tanto, la microbiota está compuesta por bacterias principalmente y hongos. ¿Ya? Los parásitos nunca van a ser microbiota normal, nunca. Por lo menos en nosotros los humanos. ¿Ya? En los animales sí puede pasar, pero en nosotros no. O sea, en los animales no pensaste estamos hablando, porque nosotros también somos animales, pero se supone que no estamos. Entonces, se supone, por eso dijo se supone. Entonces, ¿qué es lo que es? Conjunto de microorganismos vivos que tenemos de forma natural en nuestro cuerpo. Un bebé cuando nace, ¿tiene microbiota residente? Sí. No. Recién nació, no, pues, No, hasta que empieza a dar lactancia. No, exactamente, está en un ambiente estéril. Pero A no sale ser ya, que- ya, Cuando mamá, a no ser que la mamá tenga alguna bacteria y en el proceso de parto, por ejemplo, ¿Cuál natural, bacteria? ¿La vimos recién? la de la orilla. Pero, ¿cómo se llama? Agalactiae, Streptococcus agalactiae. Exactamente. Un recién nacido no tiene microbiota residente, es estéril. Una vez que sale, sea por el canal del parto o por cesárea, usted lo colocó en el medio ambiente y ya no está estéril. Ya valió. Lo pusieron ahí para decir que ya. Exactamente. Y ahí ya cuando lo toma el médico, cuando lo pesan y le hacen el, ¿cómo se llama eso de los numeritos? No me acuerdo. Eso, que nunca lo puedo pronunciar esa palabra. Ya está, sí, ya está manipulado ya. Es una evaluación que se le hace a los pacientes según su estado de conciencia. La escala de Se llama Arcasa. Eso.
La piel tiene su microbiota característica y esta tiene una función defensiva, barrera cutánea, reguladora del sistema inmune, mantiene mientras las concentraciones de los microorganismos conserven su equilibrio. Es decir, usted tiene una concentración de bacterias. Si la aumenta, puede producir enfermedad. Si la disminuye, también puede producir enfermedad porque está menos protegido. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio. ¿Ya? Tanto el aumento de la proliferación de estos microorganismos como su déficit se traduce en procesos inflamatorios, infecciones e incluso en envejecimiento. ¿Por qué envejecimiento? Porque hay algunas bacterias que ayudan a la absorción de vitaminas. Y hay vitaminas que ayudan a la regeneración celular. Por lo tanto, si usted no tiene absorción de vitaminas, no hay rejuvenecimiento celular, por lo tanto usted envejece más rápido. Entonces las bacterias nos ayudan a todo, hasta que nos saca saltado todo. Ayudan y al mismo tiempo también pueden producir enfermedades. ¿Cuáles son sus características? Se habla de organismos comensales, es decir, que viven en expensas de su huésped sin provocar enfermedades. Nosotros alimentamos a las bacterias, nosotros les damos el nutriente, la temperatura, el porcentaje de agua, el ambiente donde viven. Por eso se llaman comensales, porque nosotros les proveemos todo. ¿Y por qué no se llaman parásitos? Porque Dígame, señorita, ¿cuál es su nombre? Karen. ¿Usted me iba a decir algo? No se llaman parásitos porque no son ¿Por qué se llaman? ¿Por qué no se llaman parásitos? Pues si viven aquí. El parásito crea defensa y no da nada a cambio. Como que Ya, es y algo además- negativo y está como, viene como del exterior, no está en nosotros. Y además produce enfermedad. Sí. En cambio, estas bacterias comensales, claro, nosotros las Son alimentamos, como amigos. pero nos favorecen, exactamente, son protectoras. Los parásitos se alimentan de nosotros, pero no producen ninguna ventaja, todo lo contrario, producen desventaja Con porque la producen bacteria, enfermedad. con la microbiota es como algo recíproco. Es simbiótico. Claro. Exactamente, ellas dependen de nosotros y nosotros dependemos de ellas. Exactamente. En cambio, los parásitos no. Sus hábitats representan tres grandes zonas del cuerpo: zonas sebáceas, zonas húmedas y zonas secas, o sea, todo el cuerpo. Los prebióticos y probióticos favorecen el mantenimiento de la microbiota residente y se incluyen en algunos productos dermocosméticos con el objetivo de mantener este equilibrio. Por eso que existen los yogur con probióticos, las cremas con probióticos, para que uno mantenga la flora residente siempre a valores normales. El chamito. De hecho, cuando usted tiene una infección gastrointestinal, supongamos, le dio una salmonela por comer comida contaminada. el sushi, A ver, los sushi, más que producir una enfermedad por bacterias, producen enfermedades parasitarias, porque el pescado puede estar infectado con parásitos. Ahora, si usted come, por ejemplo, un sándwich con mayonesa que esté mala, ahí sí le pueden dar una salmonela. Dígame. Yo me ejemplo, los gusanos que uno tiene en el estómago, uno los introduce o nacen ahí adentro. No, nace. Usted se contagia o se infecta con los huevos. El huevo entra, el huevo empieza a crecer, se reproduce y nacen los gusanitos. Como nervios de tener un gusano. Enfermedades, silencio. Enfermedades como la dermatitis atópica, dermatitis seborreica y rosácea pueden ser agravadas al romperse el equilibrio de nuestra microbiota residente. Es decir, la dermatitis atópica, que es una enfermedad, es una hipersensibilidad a la piel, produce una picazón frecuente en la piel. Si usted se rasca frecuentemente, se le va a infectar la piel, porque usted está sacando piel, está sacando bacterias y alrededor hay bacterias. Entonces la bacteria va a cachar que puede entrar y la produce infección. Profe, ¿Sí? eso de seborreica. La dermatitis seborreica es la que da en la cabeza.
No es la caspa. Ah, ya. No es la caspa. porque Pero si caspa la capa dijo la profe que no era nada. La caspa no es un hongo, la caspa son células muertas. Un medicaspo engañó. La dermatitis seborreica es una dermatitis producto que se da en el cuero cabelludo, ¿cierto? Pero que sale en heridas, sale en lesiones. Que la dermatitis seborreica da en la cabeza, en el cuero cabelludo, y que producto de la picazón, usted como tiene bacterias en el cuero cabelludo, también puede darle una infección en el cuero cabelludo. No en el cuero cabelludo específicamente, pero cerca, puede ser aquí, en la frente, en el cuello. Y aquí tenemos lo que producen, o sea, lo que se produce en la piel. Piel, bacterias residentes, están en azul y en verde, y bacterias patógenas. Por lo tanto, la bacteria patógena va a querer entrar a su piel o a su piel y va a ser retenida o atacada por las bacterias residentes. Si usted elimina la bacteria residente, va a llegar las bacterias patógenas. Por lo tanto, esta barrera que usted tiene aquí no la debe eliminar. ¿Ya? Así es como funciona el equilibrio entre bacteria patógena y bacteria residente. La bacteria residente es la primera etapa. Por lo tanto, si usted lo elimina, va a estar más expuesto a cualquier bacteria. Dígame, Santiago. ¿Qué pasa cuando una persona se lava constantemente? O sea, que se bañe, no sé, 3 o 4 veces al día. Lo que está haciendo es eliminando flora residente. Sí, pero si uno se baña constantemente, no sé, 3 o 4 veces al día, lo único que está haciendo, sí, es una buena medida de sanidad, pero usted está bajando su flora residente, porque la está eliminando con la boca del agua. Hay que mantenernos en Chile. No, por eso que hay una vez al día. Pero sí, hay personas que en verano, por ejemplo, se bañan en la mañana, a la mediodía, después a la tarde, por la noche. Aquí la resequedad de la piel es otra cosa. No tiene que ver con las bacterias, pero si usted tiene la piel muy seca, también es susceptible a enfermedades patológicas, porque está perdiendo el equilibrio de la piel. Tiene que estar humedecida. ¿Qué puede alterar el equilibrio de la microbiota residente? Resequedad de la piel, limpieza inadecuada, tanto excesiva como escasa. Si usted tampoco se baña, supongamos, la gente que vive en la calle o está en por eso pero la gente que vive en la calle, es que los extremos siempre son malos, po. Si usted se baña mucho, es malo. Si se baña poco, también es malo. Entonces, para eso, una vez al día. Con eso es suficiente. La gente que vive en la calle, claro, no se baña nunca, pero aumenta mucho su flora residente. Y es por eso que produce enfermedad. Y al mismo tiempo... ¿Ah? Por eso normalmente se encuentran las personas enfermas. Claro. Y por eso que aparte de tener mayor cantidad de flora residente, tienen piojos, tienen garrapatas, tienen sarna, porque están muy expuestos. Y por lo tanto entra cualquier microorganismo. Es muy común la gente en la calle que tenga piojos. Ustedes le van a llegar muchos pacientes con una situación de calle y se dan cuenta que están súper parasitados. Van a tener todo tipo de parásitos. El abuso de exfoliantes para las niñas que usan exfoliantes, cepillo y esponjas. Cuando ustedes usan esponja y uno se pasa la esponja, uno cree que la hace de oro, no la está haciendo nada de oro. Entonces, un baño normal, no tanto exfoliante, no tanta esponja, no tanto cepillo, usted no puede hacer. Uso inadecuado de antibióticos, lo que me preguntaba, ¿cómo es su nombre, señorita? Antonia. Uso inadecuado de antibióticos. También mata o desequilibra, no sé cómo se lo habla, pero eso, entre la zona residente y la zona patógena. Por lo tanto, tampoco tomen antibióticos así como de destajo. Estrés emocional, heridas, exposición solar abusiva
y exposición a la polución. ¿Qué es la La polución? polución es todo lo que nos rodea, todo lo que está en el aire, cuando El ustedes smog. salimos, el smog, el polvo, ácaros, etc. Todo eso estamos expuestos. Lo mejor Con en todo esta vida esto es que nosotros tenemos una cierta cantidad de solar residente. Una vez más Dígame. la En muerte caso es la de solución. exposición solar, ¿en qué sentido afectaría el tema del microbiota? Porque usted mata las bacterias con la luz ultravioleta, con la luz, Con los rayos UV. con la rayos. Ah, Imagínese si va a un solar. No. Es malo. ¿Cómo? Imagínese si va a un solario. Un solario, con la luz del solario mata muchas flores residentes. Claro, no queda morenita, se ve bonita, pero ¿y la flor residente? Se quema. Microorganismos residentes, ¿cuáles son? ¿Qué características tienen? Bacilos, disperoides, aerobios y anaerobios. Estafilococos, aerobios, anaerobios, no hemolíticos. Bacilos grampositivos, aerobios. Estreptococo, alfa político y enterococos. Recuerde que los enterococos están en su intestino gastrino. Gran cantidad de enterococos en el intestino. Bacilos coliformes gram negativo, Escherichia coli, por ejemplo. La Escherichia coli está en su organismo, en su aparato gastrointestinal. Ahí está alojada. ¿Por qué a usted le da una infección por una Escherichia coli? ¿Cómo llega la Escherichia coli al tracto gastrointestinal, al sistema urinario? Por contaminación. Hongos y levaduras en los pliegues cutáneos. Por lo tanto, en sus pliegues, en las zonas más húmedas de su cuerpo, usted verá cuáles serán las zonas más húmedas de su cuerpo, tiene bacterias y hongos, porque los hongos les encanta la humedad. Entonces, si tomamos, por ejemplo, una muestra de entre medio de sus dedos del pie, vamos a encontrar hongos. Y eso no es que tenga una micosis, es normal. Por eso que cuando uno tiene un olor normal en los pies, cuando uno tiene un olor más fuerte, más potente, gracias, es porque posiblemente esa persona tenga mayor cantidad de hongos residentes, pero no es porque tenga una micosis. ¿Por qué no le gusta? Porque vamos Yo a te la hago empezar con tanto cariño, yo vengo feliz lo que hacerles clases, y a usted no le gusta mi clase. Es que no me gusta la No le gustan los microorganismos. Es una ciencia magistral que es parte de nuestro programa. Y lo vamos a ver cuando vayamos a la Una cosa importante, estos bacilos, silencio, estos bacilos que hablan aquí, no los vamos a hablar así detalladamente ahora porque tenemos una clase exclusiva de bacilos. Vamos a ir por orden, porque si no después van a odiar microbiología. Microbiología transitoria. Microorganismo no patógeno o potencialmente patógeno que permanece en la piel o mucosas por horas, días o semanas, proveniente del medio externo sin provocar enfermedad ni estableciéndose en definitivo sobre la superficie. La competencia con los residentes es a través de mecanismos de defensa o inmunitarios. Por lo tanto, su flora transitoria es transitoria. Va a pasar por un tiempo en su organismo y usted la va a ir eliminando de a poco. Cuando usted se lava las manos de forma clínica, elimina flora transitoria. Cuando usted se lava las manos así como se lava las manos común y corriente, uno se está lavando las manos, se está higienizando las manos. Pero para que usted elimine flora residente, tiene que, transitoria, tiene que ser lavado de manos clínico. ¿Ya? Ahora tampoco es tan, con el lavado de manos quirúrgico usted está eliminando gran cantidad de flora. Por lo tanto, cuando usted trabaje se van a dar cuenta que van a tener que usar cremas que tengan probióticos y tengan urea también para que se les seque las manos. Eso antes no existía, ¿eh? Cuando yo estudié, cuando yo salí de la universidad hace mucho tiempo, no existían las cremas con, o sea, existían, pero no se usaban con frecuencia dentro de los centros asistenciales. ¿Cremas con qué? Con urea. ¿Qué era urea? La urea ayuda a mantener la piel hidratada. Y eso es una forma de protección frente a microorganismos.
Porque si usted reseca su piel, disminuye la flora residente y está más expuesta. Entonces usted se lava las manos y tiene que estarse siempre. Eso existe porque los funcionarios de la salud están más Sí, uno se lava las manos cada rato. ¿Cuántas veces nos lavamos las manos los que estamos trabajando en salud? Un montón de más veces. Aparte que hay personas que son más pudorosas que otras. Yo, por ejemplo, que trabajo con muestras biológicas, con caca, con orina, con sangre, con esputo, con todas esas cosas, tenemos que lavarnos las manos. Si todos los fluidos pueden estar altamente contagiados. Entonces usted tiene que lavar sus manos. Y aparte, usted que cuando vea a un paciente, sea primo suyo, vecino, pololo, ex pololo, no sé qué, tiene que verlo como un agente infeccioso. Chao. Voy a llegar a la casa. Ya. Me estornuda y me pongo nervioso. Lo voy a llegar. Microbiota intestinal. Sí, tiene al nacer, el intestino es estérico. Eso le pregunté delante por el neonato. Una guaguita recién nacida, tiene todo estéril. Todo. Internamente y externamente. Pero una vez que ya sale al medio ambiente, dejó de ser estéril, obvio. Varía según la edad, dieta, uso de antibióticos y condición cultural. No es lo mismo su microbiota que ustedes tienen entre 20 y 25 años, no sé, 30, que un paciente que tenga entre 70 y 80 años. Las costumbres también son distintas. Por lo tanto, no es lo mismo una persona que tiene una cierta educación como ustedes a una persona que no tenga educación, que viva bajo precarias condiciones ambientales y sanitarias. Obviamente, la flora intestinal va a ser distinta. ¿Qué tenemos? El intestino delgado proximal, lactobacillus, enterococcus fecalis. Intestino delgado distal, lactobacillus, enterococcus fecalis y bacteroides. Y en el colon, enterobacterias y anaerobios. ¿Qué enterobacterias? Por ejemplo, Escherichia coli, es la más frecuente. El pH ácido del estómago protege al individuo de las infecciones de algunos patógenos entéricos. A medida que el pH del contenido intestinal se torna alcalina, la microbiota aumenta gradualmente. El pH óptimo es pH ácido, no alcalino, porque las bacterias son más sensibles a la acidez. Si usted tiene aumenta el pH, lo único que está haciendo es dándole ventajas a la bacteria. Mientras más acidez haya en el intestino, mejor para la bacteria. O sea, mejor para nosotros y mantenemos el equilibrio de microbiota intestinal. ¿Y de dónde la microbiota intestinal la obtenemos? Está como hospedador de usted a través de la dieta y a través de la carga microbiana del ambiente. Porque ustedes comen cosas, hay alimentos que tienen gran cantidad de bacterias, como los yogures, por ejemplo, los chamitos que nombraban ahí, probióticos. Hay alimentos que tienen bacterias, que aumentan y son bacterias buenas. Los lactobacillus, por ejemplo, que tienen los lácteos, son, pues de ahí viene el nombre, lactobacillus, son bacterias que aumentan nuestra protección y que uno las puede adquirir no solamente a través de, no solamente estén en nuestro cuerpo, nosotros podemos adquirirlas a través de alimentos, por eso que existen esos alimentos con probióticos. Catalina. Profe, ¿y qué pasa si hay un sobrecrecimiento de la microbiota habitual de nuestro intestino, por ejemplo? ¿Igual es peligroso o no? Sí, porque puede producir una gastroenteritis entérica. Porque le pasó a una amiga mía que tuvo un sobrecrecimiento bacteriano en su intestino y le mandaron antibióticos. Porque creo que era mucho el... Claro. Ah, ya. Si usted tiene que tener un equilibrio, si usted aumenta mucho, está más porque la bacteria tiene que estar en un equilibrio en el medio donde está. Si usted aumenta el número de bacterias, lo único que está haciendo está desprotegiendo su intestino, por lo tanto le puede dar una infección gastrointestinal. Y ahí hay que tomar antibióticos, hay que eliminar todo. Profe, ¿Sí? cuando usted dice gastroenteritis, ¿es que todo el sistema digestivo se infla?
No necesariamente puede ser una parte, puede ser, por ejemplo, el color transverso, el color ascendente, una sola parte. De hecho, así pasa. Es más común que uno tenga una parte del intestino inflamada que todo. ¿Existen sitios estériles en el cuerpo humano? Sí. ¿Cuáles? Los órganos internos. El líquido regular. El corazón. Ya, El corazón. El líquido cefalorraquídeo. ya, La médula espinal. ya. La orina, los riñones. Los riñones, todos los órganos, o sea, no todos, porque el intestino no es estéril. Los Ahí no pulmones. tenemos esterilidad, Los ¿cierto? pulmones. Pero sí, los riñones, Profesora, los pulmones, ¿los pulmones son estériles? sí. ¿Los pulmones? La vejiga, la uretra, el páncreas, el timo, el hígado, cerebro, las meninges, todas ellas son órganos que son estériles. Por lo tanto, los líquidos que los rodean o que lubrican nuestros órganos también son estériles. Y ustedes se dan cuenta que cuando el médico pida, por ejemplo, no sé, una punción de líquido acítico, el insumo que van a tener que ocupar para tomar la muestra es un tubo estéril. Porque el líquido acítico es estéril. Cualquier líquido que provenga de una cavidad estéril tiene que ser estéril. Por lo tanto, un líquido cefalorraquídeo tiene que ser estéril. Es estéril. Ahora, si está medio amarillento cuando el médico lo funcione al paciente y ustedes ven que el líquido cefalorraquídeo está amarillento o turbio, es porque está infectado. O puede ser también una mala muestra, una mala toma de muestra, pero es menos probable. Un líquido cefalorraquídeo turbio es indicador de infección, o bacteriana o viral. Dígame, señorita. Usted dijo la clase pasada sobre que si se toma una muestra de orina y la orina sale con bacterias, nada que ver, que viene con la orina, es porque la cavidad que la aloja está... Exactamente, así es. Por eso es que se llama infección del tracto urinario, porque el tracto es el que está infectado. Como la orina pasa por ahí, arrastra las bacterias. Por eso es que uno siempre dice, tiene que ser la muestra más representativa, y ahí la muestra más representativa, ¿qué es lo que es? Orina. Pero no es que la orina esté infectada, sino el tracto urinario. Por eso que la infección se llama infección del tracto urinario. O está infectada la uretra, que es la más externa, la vejiga, los uréteres y el peor de los casos, los riñones. Ahí hablaríamos de una pielonefritis. La microbiota durante la vida. Tenemos el recién nacido es estéril al nacer. Al nacer, las mucosas de la boca y faringe son contaminadas durante el paso por el canal del parto. El canal del parto no es estéril. En las primeras 4 o 12 horas de vida, el Streptococcus viridis coloniza y se vuelve el miembro más importante de la microbiota residente, permaneciendo toda la vida. Por lo tanto, todos tenemos Streptococcus viridis en este momento en nuestro cuerpo. Colonización precoz a las 48 horas. A las 48 horas, el neonato ya no es estéril. Ya tiene flora residente. Dígame, caballero. Otra pregunta es que usted cuando dice que el recién nacido no es estéril, yo había leído una cosa que es como que dice lo contrario, que dice que la placenta de la madre también hay microbiota y se la traspasa al bebé y esa es la primera microbiota con la que nacería como a través del líquido que absorbe desde la placenta. Sí, pero es una microbiota muy bajita, muy poco efectiva. Por lo tanto, el paciente que nace está expuesto a cualquier enfermedad porque no tiene ningún tipo de defensa. Es más, no tiene ni siquiera anticuerpos. Porque a la madre le pasa muy poca cantidad de cuerpos. ¿De dónde obtiene el neonato los anticuerpos cuando nace? De la leche materna. Por eso es que es recomendable dar leche materna. Porque el bebé, de la única forma donde obtiene los anticuerpos es a través de la leche materna, no hay otra forma. La leche, los suplementos que le dan a las guaguas no tienen anticuerpos. La leche. Pero dice aquí que creaba eso que le dije, creaba un biofilm protector en el sistema digestivo. Ah, pero en el sistema digestivo. Pero si usted le tomamos, por ejemplo, una muestra de piel a un paciente neonato, ahí no tiene... Es que se dice estéril para mí, como que no tiene nada dentro del cuerpo. Ah, no, yo me decía estéril de forma externa.
de forma externa. Externamente, el individuo es estéril. Probablemente tenga una pequeña microbiota en el intestino, porque de esa forma se degradan los alimentos también. Si no tuviéramos microbiota, no tendríamos cómo degradar los alimentos. Porque aunque si ellos asumían que entonces esto estaba mal y que... No, esto se refiere a lo externo, a lo que está expuesto. Colonización por microbiota materna y ambiental. Se coloniza piel, mucosas y tubo digestivo. Antes de 7 días, colonización plenamente establecida. O sea, a la semana, el bebé tiene flora residente en todo su organismo, no solamente en forma interna, también en forma externa. Ahora, si a este pequeñito que nació no se le da leche materna, va a estar expuesto a cualquier enfermedad. Porque no tiene anticuerpos. Lo voy a citar. Textual. Colonización e infección, contacto con el huésped, adhesión, adaptación al medio, multiplicación. Eso permite la colonización de bacterias. Si hay invasión, si hay resistencia a la respuesta y hay daño, eso produce infección. La colonización no es lo mismo que la infección. Yo tengo que colonizar mi cuerpo, en este mismo neonato que estamos hablando, tiene que colonizarse. Cuando yo hablo de colonizar es que se vuelvan residentes ciertas bacterias. Ahora, si esas bacterias además producen invasión, cuando yo hablo de invasión es cuando una bacteria invade una zona del cuerpo donde no debiera estar, eso es invasión. Además hay resistencia a la respuesta y hay daño, ahí se produce infección y por lo tanto enfermedad. La colonización es algo normal, la infección no. ¿Ya? Dígame. La adhesión significa la capacidad de que se quede, de que Sí. permanezca en nuestro organismo, exactamente. Que se adhiera a la piel o al hábitat donde debiera estar. Eso se refiere con adhesión. Interacciones con el huésped, colonizador transitorio, colonizador permanente, no altera funciones del organismo. Si provoca enfermedad, es un proceso patológico que puede provocar daño. ¿Ya? Por ejemplo, los pacientes que tienen alguna inmunosupresión, paciente oncológico, paciente con VIH, esos pacientes tienen flora residente, pero el problema está en que tienen un desequilibrio de su flora residente, por lo tanto están más expuestos. Y se les puede provocar un proceso patológico por su misma flora residente. De hecho, los pacientes con VIH son muy propensos a enfermedades micóticas. El paciente tiene micosis en las manos, en los pies, en la boca, en todas las partes húmedas. Y eso es súper frecuente en pacientes con VIH. Obviamente, pacientes con VIH no tratados, vamos a hablar. Y los microorganismos se clasifican en comensal, patógeno estricto y oportunista. Comensal, los residentes que nosotros tenemos. Patógeno estricto, que siempre produce enfermedad. Por ejemplo, salmonela. Por ejemplo, Yersinia enterocolítica. Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa. Esos son patógenos estrictos. Siempre producen enfermedad. Y oportunista, lo dice la palabra. Aprovecha la oportunidad para producir infección. Y patógeno está definido como capacidad de generar enfermedad en el huésped y tiene factores de virulencia, como por ejemplo, habilidad de un agente patógeno para causar una infección. Y los factores de virulencia son los antígenos de superficie, alguna enzima que produzca, el flagelo, las fimbrias, todos ellos son factores de virulencia, que son parte de la estructura de la bacteria, pero que frente a la enfermedad son lo que produce la sintomatología, la fiebre, el dolor, fatiga, etc. Los patógenos producen destrucción tisular, producen toxinas, tienen superantígenos en su superficie, evasión del sistema inmune y resistencia a antibióticos. Si se da todo esto, el patógeno va a hacer lo que quiera en el organismo. Por lo tanto, esto no se debe producir, la resistencia a antibióticos. Y esto tampoco, la evasión del sistema inmune. ¿Y cuáles son los factores de virulencia?
destrucción tisular, producto de desechos tóxicos, por ejemplo, enzimas degradativas que producen las enzimas como la colagenasa, hialuronidasa, fosfolipasa. Son enzimas que producen las bacterias y que producen destrucción tisular. Producen toxinas también. ¿Qué hacen estas toxinas? Componentes bacterianos que dañan directamente tejidos o actividades biológicas de las células. Y existen dos tipos, exotoxinas y endotoxinas. Exotoxina, la bacteria produce la toxina y la elimina hacia el exterior. Y endotoxina produce la bacteria y actúa en la misma bacteria produciendo otra cosa en el organismo. Llevación al sistema inmune. ¿Qué es lo que va al sistema inmune? Es la bacteria y la presencia de la cápsula. La cápsula hace que mi sistema inmune no lo reconozca como antígeno a la bacteria y de esa forma no produzca anticuerpos. Formación de biofilm. El biofilm es una capa que tiene la bacteria y que hace que el sistema inmune no la reconozca. Proliferación intracelular. Ustedes saben que la bacteria se puede reproducir dentro de una célula. Entra a la célula y se empieza a reproducir. Variación antigénica, es decir, la bacteria va cambiando sus antígenos y de esa forma mi sistema inmune no sabe qué es lo que tiene que atacar porque cada vez está cambiando su presentación. Y por último, inactivación de anticuerpos. Recuerden que los anticuerpos es una molécula, es una proteína. Y la proteína, como molécula, está compuesta de hartos aminoácidos. Yo puedo inactivar cualquiera de esos aminoácidos. La bacteria lo puede hacer. Dígame, Celita. ¿Podría volver a repetir lo de exotoxinas y endotoxinas? Las exotoxinas son toxinas que produce la bacteria y las elimina al exterior, fuera de la célula, para producir daño tisular, fiebre, pus, etc. Y las endotoxinas son producidas por las bacterias, pero actúan dentro de la bacteria, produciendo otra molécula o alguna función dentro de la bacteria que haga que el sistema inmune no lo reconozca. ¿Ya? Entonces, microbiota, residente, tenemos bacterias y hongos. ¿En qué zona? Zonas húmedas, zonas secas y pliegues de todo el cuerpo. Hay que mantener siempre un equilibrio de la microbiota. No puede ni aumentarla ni disminuirla. Por lo tanto, todos los extremos son malos. Si usted no se baña, va a aumentar las pruebas. Si usted se baña mucho, también. Y lo otro es que las bacterias ejercen su patogenicidad dependiendo del factor de virulencia, sean enzimas, cápsulas, pili, flagelo, fimbrias. ¿Ya? Entonces, yo les voy a subir esta clase de forma separada de la otra para que la tengan en el aula. Al final de esta clase, en el último PPT, hay un video chiquitito de como 2 minutos que habla de la flora bacteriana. Cuál es la importancia, cómo se presenta. Lo vemos en la casa. Lo ven en la casa para que acompañen lo que vimos hoy día. Tomamos 10 minutos y volvemos al laboratorio y de ahí nos vamos. Aquí nomás. 10:20 a las 11:20. 11:20, 11:30, 11:40. Es que si empezamos más tarde, vamos a terminar más tarde. A las 11:40 volvemos, 20 minutos. ¿Qué quiere vamos a salir? A las 12:40. ¿La misma sala? Sí, la misma sala. Gracias. Yo porque tengo calor,